para ti en este precioso día. Hoy estamos en Blessing, que es por tu gracia, y traemos un tema de mucha bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar de la crianza de los hijos. Este es un tema para padres. Entonces vamos a estar acá hablándoles. ¿Quién les habla? La pastora Malady Gaitán. La pastora Adriana Gaitán. Pastora Andrea Gaitán. Bueno, y vamos a empezar en este tema. Vamos a empezar hablando qué es la crianza. Y voy a leerles un significado de qué es crianza. La crianza de los hijos es la orientación de los padres a incidir en la supervivencia, el bienestar y el desarrollo de su descendencia. Eso es crianza. Es la influencia que tenemos todos para poder tener algo que dejar de legado a nuestros hijos, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a empezar diciendo que la crianza y la disciplina de los hijos, según la palabra de Dios, es una instrucción. Entonces yo quiero que hablemos un poquito qué instrucciones nos da la Biblia, qué tenemos a la luz de la palabra para entender qué es crianza. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la crianza? En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Habla de la responsabilidad, la vocación que debemos tener nosotros como padres para instruir a nuestros hijos desde niños en su camino, para que cuando sean grandes no se aparten de Dios. Qué gran responsabilidad. Y escuché un ejemplo que se los voy a compartir, y de una muchacha que le decía a su papá, antes de ir a la clínica a tener su bebé, le decía: papá, ¿qué consejo me das acerca de criar a mis hijos? Y el papá le decía: la crianza es una balanza, pero no la balanza con la que usted se pesa en el baño, no. Una balanza de como esa imagen de justicia, ¿sí? Esa balanza, decía, donde en un lado está el amor y en el otro lado está el castigo. Y si das mucho de uno, entonces puedes echar a perder a tu hijo. O sea, si castigas mucho y das poco amor, estás echando a perder esa instrucción. Pero si das mucho amor y poco castigo, también estás dejando perder como ese consejo que nos está dando Dios. Dice que la crianza va acompañada, tiene que estar equilibrada, que así como amas, así castigas, que cuando tú estás castigando a tu hijo, también estás sintiendo que también lo estás haciendo con amor. Entonces me encantó para este primer punto como esa parte de la instrucción, de esa gran responsabilidad que nosotros tenemos para ser hijos de bien en un futuro. Y me gusta el Salmo 127:3, que dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y tal vez esta es la razón porque Dios nos ha entregado a nuestros hijos para poder tener un equilibrio al enseñar la palabra de Dios. Me parece que cuando entendemos el tema de la crianza no va solo hacia los hijos, sino también va dirigido a los padres. ¿Por qué a los padres? Porque la palabra también nos enseña que en Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Entonces yo quiero que sigamos hablando un poco del tema. ¿Qué responsabilidades tenemos como padres? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué debemos hacer para tener una adecuada crianza con nuestros hijos? Mira que me gustaría decir, hay un verso que está en Proverbios 15:5, dice: el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Entonces yo también veo acá como una copia, una sombra de lo que es nuestra relación con Dios. Nosotros hacemos con nuestros hijos o debemos hacer con ellos lo que nuestro Padre hace con nosotros. Si nosotros también nos dejamos disciplinar, aceptamos esa reprensión,
seremos prudentes, pero si la rechazamos, estamos actuando como necios. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos copiar esto para nuestros hijos, crear esas disciplinas que también nosotros aceptamos de parte de nuestro Padre. Amén. Y me gusta lo que dices, porque ahí estás hablando de cosas puntuales que yo quiero que queden en esta enseñanza. Número uno, has hablado como de principios, has hablado de obediencia, has hablado de disciplina y es algo fundamental que debemos tener en el tema de la crianza. Son como principios, son pilares de lo que debemos nosotros empezar a establecer en este tema de crianza. Amén. Amén. Pues yo en este pasaje de Proverbios 26, de 22:6, que habla de instruye al niño en su camino, veo también como padres cómo debemos construir cimientos de fe. Esos cimientos de fe cuando oramos con ellos, cuando ellos nos ven orar, cuando nos ven leer la palabra, cuando leemos la palabra con ellos, estamos construyendo esos cimientos de fe para que a lo largo ellos ya empiecen a hacerlo solitos por su propia cuenta. Entonces, esto trae esa instrucción, esa responsabilidad de nosotros como padres. Y en cuanto a lo que les decía de la balanza, es más con Proverbios 3:12, Proverbios 3:12, que dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Entonces, cuando hay amor, también hay castigo, ¿sí? Porque para poder tener esos cimientos de fe en nuestros hijos y poder tener esa balanza equilibrada entre amor y castigo y poder criar a nuestros hijos de una buena manera. Amén, a mí me parece lo que tú dices, ese tema del equilibrio me gustó mucho porque un hijo debe sentirse amado, debe sentirse aprobado y debe ser aceptado. Y yo creo que esa es la misión de nosotros como padres, tomar a nuestros hijos como algo que Dios nos entrega, que debe dar un fruto, amarlo, corregirlo, disciplinarlo. Y la Biblia enseña muchas palabras, podríamos decir miles y miles de versículos que tenemos ahorita, donde nos enseñan. Decimos muchas veces que no tenemos manuales, decimos no sabemos un manual para ser padres, pero la Biblia sí nos enseña y nos da una dirección para poder hacer todas estas cosas. Y la pastora Adriana decía algo que era como el ejemplo. Y cuando hablaba de ejemplo, me gusta, por ejemplo, algo que dice la Biblia y es, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. ¿Qué más tenemos que entender como padres? Que nosotros somos el ejemplo. Y yo quiero colocar aquí a todos los que nos están viendo, porque sé que conocen a la pastora Adriana, a la pastora Andrea, conocen mi vida y también nos han seguido en las redes sociales. Pero ustedes han visto a la pastora Andrea. Es algo que yo siempre he visto como ejemplo en el tema de cómo ella modela a sus hijitas. Ustedes han visto los videos donde ella sale haciendo sus rutinas de ejercicio y sus chiquitas ahí haciendo lo que ella hace. Uno modela, los hijos siempre van a modelar lo que uno hace. Por eso la responsabilidad de cada cosa que hacemos, ellos nos imitan y como lo dice este pasaje, justo es quien lleva una vida sin tacha porque los hijos van a seguir su ejemplo. Entonces, los que han visto en las redes a la Paz Andrea y sus hijitas haciendo lo mismo, eso es modelar el ejemplo de lo que ella no les prepara para que hagan eso, sino ellas ven a su mamá haciendo eso y sus hijitas quieren hacer lo mismo. Y eso es un ejemplo de cómo nosotros modelamos en todas las cosas. Dicen que no solamente es lo que hablamos, sino cómo nos comportamos, lo que nuestros hijos ven en nosotros es lo que ellos van a imitar. No son tantos los consejos que les decimos. Entonces, sí hay un manual y en esto podemos tener una buena base para la crianza de nuestros hijos. Exacto, a mí me gustaría decir algo ahí en cuanto a lo que tú estás diciendo, y es que muchos, lo he escuchado siempre, nadie enseña a tener hijos o a criar hijos. En cierto modo, hay mucho de cierto en esa frase, pero también
cuando tú nos dabas el tema, yo estaba pensando, yo decía, hay tanto material en este tiempo, hay tanta revelación también de Dios. Sí, tal vez de pronto en años anteriores no había tanta claridad, pero ahora sí la hay. Ahora, ¿cuál es el error? Que los padres no nos tomamos el tiempo para darle la importancia a esa crianza. ¿Por qué? Porque es algo que ya está dado. Los hijos ya están en casa, de pronto nadie nos va a tomar la lección si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. De pronto todo creemos que queda como privado, que queda en confianza, entonces no importa si hubo un error, no importa si no hubo un verdadero acompañamiento. Y yo veía eso, realmente en este tiempo debemos como padres dedicarle la importancia a mirar cómo vamos a hacer o a vivir los procesos que estén viviendo nuestros hijos en la edad que tengan, porque padres, desde que ya Dios nos dé esta bendición, lo seremos siempre, así sean muy grandes, pero es importante que así como le damos la importancia tal vez a una amistad, a una reunión con otras personas, a un estudio, a cualquier responsabilidad, preparémonos en cada etapa que estemos viviendo, documentémonos, seamos responsables para saber qué podemos transmitir a nuestros hijos. ¿Y sabes qué dice la Biblia acerca de lo que tú acabas de decir? Dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si nos ponemos a ver cada etapa de crecimiento de nuestros hijos, por ejemplo, ¿recuerdan esas noches de insomnio? Porque tocaba estar despiertos para amamantarlos. ¿Recuerdan esa etapa de dejar el entrenamiento para dejar el pañal? Esa etapa donde empiezan las actividades escolares y uno tiene que estar ahí con ellos, esa etapa, o sea, cada etapa que trae cada edad, muchas veces no hay libro, como lo decía la pastora Adriana, nadie nos enseña a ser padres, pero el más claro imposible lo dice Santiago 1:5, dice, la sabiduría viene del Espíritu Santo y la tenemos a una oración de distancia. Entonces yo creo que para cada etapa, la preadolescencia, la adolescencia, o sea, nadie sabe cómo enfrentar cada etapa que trae este crecimiento y esta crianza. Si no, sería pues muy fácil tener ese manual ahí, pero ese manual está en la Biblia y también en el Espíritu Santo que nos da esa sabiduría para manejar cada etapa. Hay situaciones que no sabemos manejar, pero definitivamente tenemos el manual más importante, que es la palabra de Dios, y es la guianza del Espíritu Santo en cada etapa, que pidámosle a Dios esa sabiduría de lo alto para poder enfrentar cada proceso, cada cosa nueva, porque no todos los hijos son iguales. Hay unos que son muy apacibles, hay otros que son muy alborotados. Bueno, entonces Dios traerá la sabiduría si la pedimos. Dicen que todos los hijos no son iguales. Dicen que son tan diferentes como lo son cada dedo de una mano. También han dicho por ahí, y lo han enseñado a uno porque ese es el manual con que llegamos, que a medida que van creciendo, hay un decir, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos descubriendo todas estas cosas y la sabiduría divina viene sobre cada padre, sea conocedor de la palabra o no sea conocedor. Escuchaba también alguna vez que hay hogares que son conflictivos, por decirlo de alguna manera, y se preguntan cómo va a llegar un hijo a ese hogar, pero la soberanía de Dios es tan grande que aún en esos hogares Dios no permite de que esos niños queden en hogares en los que se les puede hacer daño. La misma sabiduría, la misma naturaleza los protege porque Dios es soberano. Entonces, me gustó y yo quiero acá puntualizar en una cosa y es el tiempo. Estamos hablando ahorita del tiempo y de qué tiempo le dedicamos nosotros a nuestros hijos. ¿Cómo podríamos entender qué tiempo exclusivo es para nuestros hijos? Y quiero leerles algo que me detuvo alguna vez. Y entonces dice,
¿Qué tiempo le dedicamos a nuestros hijos? Si le dedicáramos 1 hora semanal, serían 52 horas al año. Escuche bien, 1 hora semanal a nuestros hijos. Y usted dirá, no, pero yo le dedico más de ese tiempo. Estoy hablando de tiempo exclusivo. ¿Qué tiempo exclusivo que usted se sienta, analiza, le colabora, le ayuda? Exclusivo. Entonces el estudio dice, 1 hora semanal, 52 horas al año. Si consideramos que los hijos están en una edad promedio hasta los 25 años en las casas, esto nos daría 1.300 horas en la vida. Usted dice, uy, 1.300 horas, eso es como bastante. Pero si eso lo dividimos entre 24 horas que tiene un día, estaríamos diciendo que le dedicamos 55 días en la vida a un hijo. 55 días son algo equivalente a 2 meses. Piense por un momento si en la sociedad, si esto les parece una locura, pero una persona que trabaja, que tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana, que llega a las 10 de la noche, ¿le dedicará 1 hora? ¿Qué tiempo le dedica? Si a veces solamente suministramos, pero también quiero hacer un paralelo. ¿Qué tiempo se le dedica a un celular? ¿Qué tiempo se le dedica a las redes sociales? Entonces, a veces la crianza le están haciendo los medios de comunicación. Un hijo puede decir duro más tiempo desde bebés. Un bebé dura más tiempo conectado en un celular para entretenerse que las mamás o los padres haciendo nosotros mismos la tarea de crianza, de lo que es crianza. Y la palabra de Dios nos enseña que debe haber una instrucción, que los instruyamos de día y de noche todo el tiempo en la palabra. Entonces yo quiero que meditemos acá un poquito. Si estamos haciendo esa tarea que dice la palabra de Dios, los estamos instruyendo en todo tiempo, porque cuando usted hace una rutina tiene que dedicarle tiempo. Cuando usted hace la instrucción, Dios le envía que le repita de día, de noche, cuando se levante, cuando se acuesta, lo estamos haciendo. Eso lo dejo a su consideración. Pero a mí me cuestionó esto y yo que he tenido la oportunidad de pasar horas fuera de mi casa, un día Dios me hizo un alto en el camino y me dijo, dedícale tiempo a tus hijos. Y empecé a ver el cambio, porque nuestros hijos necesitan de nosotros. Ellos necesitan del tiempo que papá y mamá les dediquen. Así es. Bueno, pues yo sé que no está en nuestro orden del día, pero yo sé que a la gente le gusta escuchar un poquito de nuestras vidas, de nuestras experiencias. Entonces, les voy a contar como un poquito de la experiencia que yo, de mis rutinas con mis chiquitas, y me encantaría conocerlas de ustedes, porque aunque son mis hermanas, a veces uno no sabe cómo manejan su tiempo con sus hijos. Me parece como chévere saberlo. Así cortico les digo, bueno, yo les tengo rutinas desde que ya se levantan, le tengo a mi hija en el cuarto con fotos grandes. Lo primero que haces cuando te levantas es ir a bañarte. Entonces ella, hasta la chiquita de 2 años que todavía no habla claro, es bañame, tender la cama, desayunar. Bueno, y tienen como su orden, hacer algo de artes en la mañana con plastilina, después del almuerzo. Bueno, les digo que antes del almuerzo pueden ver un poquito de muñecos, después almorzar juiciosas y después tareas, dedicarnos a hacer las tareas del colegio o pues, de lo que les estemos enseñando en el momento, dedicarles ese tiempito. Y por la tarde ya tienen tiempo libre para hacer sus actividades, jugar, coger sus juguetes y bueno. Entonces también ellas saben que yo les dicto una clase a ellas entre semana, porque yo decía, pues soy profesora de danzas y lo hago para gente que me contrata, pues como no lo voy a hacer para mis niñas. Y llevo unas semanas que no he podido cumplirles a ellas con su clase y me la piden, mamá, y nuestra clase. Mamá, y nuestra clase de danzas. Ellas ya saben que ellas tienen su espacio conmigo de su clase. Entonces tengo que retomarlo otra vez ahorita con esta charla que estamos haciendo. Pero ese es como el tiempo que yo también les dedico a ellas. También tenemos nuestro tiempo de juego.
de cuando nos cancelan alguna actividad del trabajo, alguna clase, inmediatamente Sarita va sacando el monopolio porque sabe que me cancelaron mi trabajo, entonces es tiempo para ella. Y va sacando el monopolio o va sacando el parqués o el juego para que lo hagamos en familia. También pues nuestro tiempo de películas y los fines de semana aprovechamos para crear nuestro tiempito de películas y palomitas, les encanta ese plan y ese es el tiempo con nuestras niñas. Pero en la vida espiritual, pues con la enseñanza pasada que hicimos del altar familiar, les contaba que teníamos un día a la semana para hacer nuestro altar familiar, pero desde hace 8 días, la pastora, con la enseñanza de la pastora Adriana, les dije, bueno, vamos a hacerlo todos los días, pero le vamos a dedicar al desayuno, al almuerzo y a la comida. Al desayuno vamos les voy a compartir el versículo del reto 2020, así no se lo memoricen, por lo menos ya tienen en qué meditar durante el día. En el almuerzo les leo otro versículo y en la cena vamos a orar todos en familia antes de acostarnos. Y digamos que cambiamos la rutina de nuestro altar familiar para hacerlo ya no solamente una vez a la semana, sino que manejarlo así como comemos 3 veces al día, buscar de Dios y enseñarles esa rutina de hacerlo 3 veces al día también. Bueno, a mí me encantaría que algunas personas que se hayan identificado con nuestra charla nos compartieran también como las rutinas que tienen con sus hijos o las preguntas de cómo podrían implementar espacios como los que estamos hablando acá en sus vidas. Con mis hijitos también hago pues diversos planes. Pero bueno, recuerdo en este momento lo que hablábamos en el programa anterior de el ejemplo que daba Susana Wesley. Ella decía que a sus niños se les dedicó como madre, como maestra, como pastora, y allí es donde yo puedo ver realmente que la Biblia sí es nuestro manual para poder para cualquier persona, no solo para las personas que van a una iglesia o no lo están. Para todos está allí un manual donde podemos empezar a involucrar. Ella enseñaba a sus niños a leer con las escrituras. Ese fue el ejemplo que ella usó. Y también los enseñó a memorizar desde muy pequeños la palabra de Dios. Y así es que sus hijos también, aún de grandes, marcaron la vida y marcaron las naciones con todo lo que ellos recibieron de su madre. Entonces, sí es importante realmente que nuestra crianza esté plasmada en ellos, no solo de enseñanza, sino de ejemplo, de todo lo que hacemos. Amén. Yo creo que para rescatar todo lo que hacemos, todo el tiempo que invertimos en nuestros hijos, va modelando lo que ellos son. Por eso si muchas cosas no las hemos hecho sabiamente, es tiempo de retomar esos caminos, de primero guiarlos a través de la palabra, que ellos puedan aprender obediencia, todo lo que hablaban de rutinas, lo podemos decir que es las disciplinas que vamos creando en nuestros hijos y nos van a ser de gran ayuda en este tiempo, en los que los tiempos se van muy rápido en el día y no podemos dejar de hacer actividades que los edificarán, tanto en cosas de cómo los alimentan, en cosas de estudio, en cosas espirituales, en actividades para que ellos crezcan. Entonces es una serie, es un complemento de cosas que debemos tener ahí presentes. Personalmente, pienso que cada etapa necesita en cada hijo, los que tienen más de 2 hijos y para los que no tienen hijos, no necesitan un entrenamiento previo para ser padres. Ya vendrá una sabiduría divina y a la luz de la palabra ahí está el manual para la crianza de sus hijos. Pienso que es clave el tiempo que le dedicamos y yo creo que todos estos consejos son válidos para poder tener principios y bases que nos van a ayudar a sacar personas excelentes, como dice lo que es la crianza, a una sociedad que va a trascender por generaciones. Entonces, es tiempo de hacer un alto en el camino, de evaluar qué cosas hemos hecho, modelando a nuestros hijos, las personas que están con nosotros y poder, recuerden que no solo somos ejemplos con hijos,
también somos el ejemplo como hijos de Dios a donde vayamos. Entonces, en este programa hemos querido hablar un poco de eso, de cómo es el ejemplo, de cómo es la crianza, de qué nos deja la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que rápidamente podamos decirle a la gente qué consejos, cada una puede darle un consejo muy corto para que la gente se vaya con eso en el corazón. Pastora Adriana. Bueno, a mí me encanta la palabra que dice en Efesios 6:4, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos, edúquenlos más bien, instruyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Así Amén. que está en nuestras manos de verdad darle la importancia. Cuando hay momentos de corregir a nuestros hijitos, yo sé que se llena la casa o el temperamento de uno, el ambiente como de una presión, de cierto estrés, pero el Señor Dios con nosotros, nuestro Padre, Él no es un Padre que viene a castigar de una vez con fuerza o con ira. Al contrario, Él es tardo para la ira y su disciplina produce arrepentimiento. Entonces, eso es lo que debemos nosotros como tratar. De pronto no es fácil, muchos dirán, no, suena tan fácil, pero si mi hijo me rompe el vidrio del comedor, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo actuaría Dios contigo? Así es donde hay que hacer un alto y que tu disciplina sea igual que la de Dios, que los produzca al arrepentimiento, que no estés provocando a tu hijo a ira con cada castigo, con cada reprensión. Pienso que ahí debemos hacer un alto como papitos y poner mucha de nuestra parte para criar esos hijos verdaderamente que queremos ver bien en un futuro. Amén. Se está acabando el tiempo, Pastor Andrea. Entonces, dales el consejo, un consejo y cerramos. Listo. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Mi consejo es enseñarles a reconocer la voz de Dios. Y no hay otra manera de enseñarles a reconocer la voz de Dios que enseñándoles la palabra de Dios. Porque cuando ellos partan y ya no estén con nosotros, estén en su universidad, en su ámbito, con sus amigos, ¿no? Yo qué sé, ya no va a estar nuestra voz en su conciencia ni en su mente. La voz que tiene que estar es la voz de Dios. ¿Y cómo van a aprender la palabra de Dios? Cuando vean cómo actúa la palabra de Dios en la vida de sus padres. Cuando ellos ven ese ejemplo, ellos van por sí solitos la van a tomar y la van a reconocer donde quiera que estén. Amén. Recuerden que este fue el tema de hoy, la crianza en los hijos bajo el temor de Dios. Estuvimos en Blessing, que es por tu gracia, quien estuvo con ustedes, Pastora Malady Gaitán, Pastora Adriana Gaitán. Pastora Andrea Gaitán. Bendiciones. bendiciones para todos ustedes en este precioso día. Chao, chao.